Para todos aquellos que no lo conocen, este es el TP. Con Bandi, bueno, notamos que hubo una disminución en cuanto a consultas en general, así que, y algunos abandonos también. Por lo tanto, el lunes no va a hacer la entrega del trabajo práctico 3, lo voy a posponer un poquito, así pueden entregarlo. Miércoles o jueves creemos que ya le vamos a dar la devolución del TP2 y aquellos que tuvieron observación en el TP1 también van a tener la devolución. Y miren, en esta parte me detengo porque tuve muchas consultas cuando entregaron el TP2, ¿dónde ponen el TP1? Y ahora, ¿dónde van a poner el TP1 y el TP2? Es el primer punto. El TP2 también, en su primer punto, les indicaba que por favor tenían que reescribir la dimensión epistémica. Ahora, en la dimensión analítica, el primer punto es reescribir la dimensión epistemológica y la estratégica. O sea, ¿qué deben hacer? En el cuerpo del texto copian y pegan el TP1 y el TP2. Por supuesto que si ya tuvieron observaciones, deben estar realizadas, ¿sí? Las modificaciones que se consideraban. Ese es el primer punto. Segundo punto. Van a seleccionar un tipo de análisis y lo van a explicar teóricamente. En este caso, dado la situación de pandemia, ¿qué pasa? No puedo pedirles de que hagan trabajo de campo para aquellos que, por ejemplo, necesitan hacer observaciones. No puedo llevarlos todavía a que realicen trabajo de campo, así que en este cursado nuevamente la explicación tiene que ser teórica, tipo de análisis. ¿Qué tipo de análisis van a utilizar? Análisis cuanti o análisis quali o análisis mixto, y cómo se lleva a cabo. Entonces aquí en esta parte, cómo se lleva a cabo, tienen que armar la matriz de relación, donde tienen que indicar cuáles son las variables que van a analizar. ¿Ok? O sea, qué variables van a analizar, y en lo posible si pueden realizar un código de esas variables. Tercer punto, van a ver, en base al público, ¿sí? Y en base a la investigación que van a realizar, o que deberían realizar, ustedes van a definir y van a elegir una redacción académica y justificarla. Los tipos de redacción académica también ya los vieron con Raúl, y los tipos de análisis lo vieron con Raúl. El cuarto punto es exclusivamente normas APA 7, y resalto 7, ¿sí? No es normas APA 6, porque en la página en Económicas Virtual hay un resumen, claramente lo dijo Raúl, que habla de normas APA 7. En el año 2019, noviembre de 2019, una modificación de normas APA, y desde la edición 6 saltamos a la 7, que tiene cambios muy profundos con relación a la anterior, ¿no? ¿Y en qué se basa este punto? Tienen que hacer en primer lugar una cita textual con énfasis en el autor, más de 40 palabras. ¿Cómo saben si es más de 40 palabras? Ustedes marcan y aquí, como pueden ver a la izquierda, les aparece la cantidad de palabras, ¿sí? Con énfasis en el texto, de menos de 40 palabras. El primer punto, con énfasis en el autor, de más de 40 palabras, se llama también cita en bloque. La pueden encontrar así en el resumen de normas APA 7. Énfasis en el texto, menos de 40 palabras, también tiene sus consideraciones. Un parafraseo, que es diferente a una cita textual. Y al último tienen que hacer un ejemplo de una referencia final de un libro de más de 2 autores y un recurso electrónico. Bueno, digamos que fuera de lo que vendría a ser todo el desarrollo de las 3 dimensiones, la 1, la 2 y la tercera dimensión, en este trabajo práctico también tienen ahí un punto diferenciado que viene a ser solamente normas APA y aplicación de normas APA 7. Son estas 4. Cita textual, 2 citas textuales, un parafraseo y 2 referencias finales. Esto es el trabajo práctico número 3. Por favor, cuando envíen un trabajo práctico de nuevo, envíen en formato Word con el nombre que fue solicitado. Aquí tiene el nombre. Cuando ustedes descargan el archivo ya indica el nombre, no envíen como
introducción a las ciencias sociales, trabajo práctico 3, no, el nombre ya está indicado y se solicita eso, por favor, no lo envíen en PDF. De nuevo, en el envío del TP2, enviaron un trabajo práctico en formato PDF. Y otra cosa, cuando envíen un trabajo, cuando ustedes desarrollen cualquier ámbito, deben justificarlo, ¿sí? No pongan la alineación hacia la izquierda, no. Tiene que estar justificado. Bueno, y después todo lo que ya les solicitamos. Les recuerdo el punto del plagio, más que nada cuando realicen ejemplos de normas APA. ¿Qué pasa? Existen algunas páginas web que nos dan y nos brindan ejemplos de normas APA. Entonces ponemos, por ejemplo, ejemplo de normas APA, cita textual. Listo. Para dar un ejemplo, no hagan un copy-pegue de algún ejemplo que exista ya en la web, porque lo que hacemos es directamente copiar lo que ustedes han presentado, lo pegamos en el buscador y nos fijamos si es de alguna página que ya brinda ejemplos, ese punto está calificado en 0. ¿Hasta ahí quedó claro el desarrollo del TP? Profe, una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a las citas de autor, ¿con respecto a qué tema tienen que ser? Es preferible que sea relacionado al TP que vienen desarrollando. En el marco teórico, seguramente ya tienen algunos autores. Igual ahora les voy a explicar bien cómo se buscan autores y demás, ¿sí? Pero en el marco teórico que ya desarrollaron el TP1, hay autores. No sé si tienen alguna cita, depende del trabajo práctico de cada uno de ustedes, pero libros deben tener y desde ahí copian, ¿sí? Bien, Y gracias. arman el ejemplo. Gracias. ¿Tienen alguna otra consulta sobre el TP? ¿Estela? No, profesora. ¿Alguien desarrolló algo del TP? No. No, todavía no hemos terminado de redondear las ideas con relación a lo que vamos a hacer en el 3. Bien. Carlita, consulta, dime. Profe, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, El sí. punto es que dice análisis si es cualitativo, cuantitativo o mixto. Sí, señora. Tiene que coincidir con el enfoque que nosotros ya pusimos en el TP2, ¿o no? Por supuesto, así es. Sí, sí. Ah, bien. Y ahora hay que desarrollarlo más teórico, o cómo sería. A ver, en el TP2 ya pusimos algo que era muy breve, ahora hay que desarrollarlo más. Claro, en TP2 ustedes lo que pusieron es el enfoque, ¿sí? Ujú. Acá lo que ustedes van a poner es el análisis de datos directamente. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en análisis de datos cuantitativo, al finalizar la recolección de todos los datos, recién se puede llevar a cabo. Estoy haciendo un comparativo, ¿no? Análisis de datos cualitativo, a medida que uno va recolectando los datos, va realizando un análisis de datos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tienen totalmente marcado la diferencia entre uno y el otro. Después, en análisis de datos cuantitativo, lo que se hace es la identificación de las variables ya tiene que estar preestablecida y ustedes le van a dar ahí valores a esas variables. Y van a decir, bueno, podremos usar programas estadísticos, por ejemplo el SPSS. Mientras que en análisis de datos cualitativo, que es el que desarrollaron por Raúl, lo que uno va armando es tablas, ¿sí? O mapas conceptuales, bueno, como ustedes deseen, para ir entendiendo y definiendo cuáles son las variables y cómo se van relacionando entre sí. Ahora ya lo vamos a ver ese tema, pero digamos, el punto es, tiene que desarrollarlo teóricamente, conceptualmente, qué es un análisis de datos, por supuesto que relacionado al enfoque, si es cuántico, cuali o mixto, el enfoque que ustedes utilizaron va a ser así el tipo de análisis, y después van a realizar, van a detallar en una tabla cuáles son las variables de estudio, ¿bien? Sí. Bien, y cómo se van a relacionar, en el caso que haya que relacionar a las variables. Ya lo vamos a ver también en un ejemplo.
Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Vane, ¿algo que quieras agregar? No, por ahora no. ¿No? Bien, buenísimo. Bastante claro, creo. Espero. Espero que sí. Bueno. Hoy tengo muchas ventanas abiertas porque vamos a ir viendo todo y cómo lo tenemos que utilizar. Así que si se traba mi compu, tenga paciencia, por favor. Bueno, ahí como les decía recién Carly, te consultaba si el análisis de datos tiene una relación con el enfoque. Bueno, por supuesto, el análisis de datos tiene una relación directa con el tipo de enfoque utilizado. Para aquellos que todavía están un poquito perdidos, en el trabajo práctico número 2 definieron el tipo de enfoque. ¿Cuáles son los tipos que teníamos? Eran cualitativo, enfoque cuantitativo y enfoque mixto. Eso es dimensión estratégica. Ahora la dimensión analítica o comunicacional, lo que hacemos es identificar cuál es el tipo de análisis a utilizar. Cuantitativo, cualitativo. Bien. Como les decía, por ejemplo, hay diferencias muy marcadas. En el enfoque cuanti, nosotros, por supuesto, lo que vamos a recolectar y vamos a analizar son datos numéricos, y en el cualitativo lo que vamos a ir es armando ensayos. En el cuantitativo, a diferencia del quali, una vez que hacemos la recolección, aplicamos herramientas de recolección, hacemos la recolección de los datos, recién pasamos a desarrollar el análisis de datos. Mientras que en el enfoque cualitativo, a medida que vamos desarrollando, nosotros vamos armando el análisis de datos. ¿Por qué? Porque puede suceder que en el camino nos vamos dando cuenta de que quizás el enfoque o la estrategia que estamos utilizando no es la apropiada para resolver los problemas de investigación. Por eso es que podemos decir que no es tanto lineal de nuevo cuando estamos hablando de una investigación, un enfoque tipo cualitativo. Lo primero que hacemos en todos los casos va a ser siempre revisar aquel material que hemos recolectado. ¿Qué recolectamos? ¿Dónde recolectamos? En el TP anterior definimos la herramienta de recolección de datos, las técnicas de recolección de datos. O sea, teníamos, por un lado, lo que era, por ejemplo, entrevista, observaciones directas, participante, no participante, teníamos cuestionarios, teníamos encuestas. Bien, la aplicación de esas herramientas, lo que nosotros obtuvimos, el material recolectado, es el primer paso. Que es el adecuado para poder resolver mi problema de investigación. El segundo paso es definir cómo vamos a codificar esos datos, ¿sí? Y cómo vamos a armar las categorías. Un poquito más adelante vamos a ir viendo cómo podemos armar categorías si todavía nos cuesta un poco o no nos dimos cuenta cuáles pueden ser las posibles categorías o cuáles pueden ser las variables. Vamos a tener un casito práctico para usar alguna herramienta que nos ayude un poco, ¿no? El tercer paso es reducir y simplificar la info que tenemos, porque tiene que ser manejable, o sea, no podemos tener grande info y reducirla y simplificarla de tal manera que aquella info que yo voy a analizar sea la info más importante. Digamos, en otras palabras es no hacer agua entre tanta información y tomar lo más resaltante, siempre pensando en la problemática que yo quiero responder y en los objetivos a los cuales yo quiero ser. El cuarto paso ya es interpretar los datos. Bien, ¿qué significado tiene lo que yo ya encontré? ¿Verdad? ¿Con qué lo voy a estar vinculando esto? Con lo que viene a ser la hipótesis un poco, ¿sí? Y de qué manera se va relacionando también con el marco teórico. Aquí en esta interpretación de datos, donde yo ya puedo utilizar
cuadros comparativos, mapas conceptuales, matrices y demás. El quinto paso ya es obtener los resultados, realizar las conclusiones. Y el sexto paso es un poco lo que habla de conocer la validez que tiene y la triangulación entre lo que yo recolecté, entre mi marco teórico, entre la teoría que ya tengo, y entre lo que como investigador he interpretado de la propia investigación. El análisis quali, que es aquel que en mayoría vamos a tener en ciencias sociales, o por lo menos un mixto van a tener. La complicación, la mayor dificultad, si no tenemos alguno de los tipos de programas que existen, porque les cuento, los programas ahora directamente lo que hacemos es, cargamos, por ejemplo, las entrevistas transcriptas, cargamos algunos cuadros, imágenes y demás, y el programa directamente lo que hace es el análisis de datos y le da el resultado. O sea que ustedes en la previa van a tener el armado de las matrices, van a cargar los brutos, los datos en bruto, y el programita le va a solucionar un poco, arrojando directamente cuáles son los resultados. Si no tenemos el programita, ¿qué tenemos que hacer? A estos datos, que van a ser todos cualitativos, no ensayos en su mayoría, hay que estructurarlos. Pero, ¿qué pasa con la estructura que le tenemos que dar? Cuando le damos la estructura, cuando los empezamos a codificar o interpretar y definir cuáles son las variables de estudio, siempre hay que recordar de no caer en el análisis cualitativo a convertirlo en un análisis cuantitativo. ¿Cuál es el error que solemos tener acá? Es todo pasarlo a números, ¿sí? Entonces dejamos de lado un poco estos datos, esta información cualitativa que hemos obtenido, y directamente la cuantificamos. Por lo tanto, ya perdemos totalmente el foco en cuanto al problema de investigación y en cuanto a los objetivos. Entonces, ¿hasta ahí tiene alguna consulta? Sigo. ¿Sigo? ¿Por lo menos me están escuchando o no? ¿Alguien me puede decir? Sí, sí, profe, estamos escuchando. Bien. Bueno, sigo entonces. Bueno, entonces, digamos, acá lo que tenemos es, el problema esencial es estructurarlo de tal manera que cuando lo estructuramos no lo convertamos en un análisis cuantitativo. ¿Qué pasa? Somos personas de ciencia económica y que por ahí estamos muy acostumbrados a trabajar un poco con números y vamos a querer caer en la tendencia de cuantificar todo. Bueno, acá les puse un poco cuáles son los propósitos centrales, que también ya lo vieron un poco con Raúl, ¿sí? Que es, bueno, conocer los datos, darles esta estructura que les digo y cómo la van a armar, conocer las experiencias que existen, conceptos, categorías, temas, patrones, comprender la profundidad del contexto, un poco de que, bueno, no solamente voy a tomar los datos, no solamente voy a armar esta bitácora que les comentaba, sin considerar el día, la fecha, el momento en donde todo se va desarrollando, todas estas percepciones que uno va teniendo, ¿no? Que Estela en la última clase consultaba un poco sobre este lenguaje corporal, sobre conocer, por ejemplo, cronometrar cosas, el tono de voz que se usan, cuáles son aquellos grupos informales, los grupos formales. Entonces, no solamente analizarlo desde lo que nosotros tenemos en los papeles, sino cuando nosotros pasamos esto a los papeles, digamos, después que hacemos la entrevista o después que hacemos las observaciones, incluso en los mismos cuestionarios, cuando hacemos un relevamiento, es importante siempre darnos cuenta de todo aquello externo, de todo aquel contexto que acompaña a mi investigación. Porque en el momento de ya llegar a las conclusiones, como les decían, fuera de la teoría que yo ya tengo enmarcada, mi marco teórico, fuera de toda aquella recolección que yo tenga, también voy a tener que aportar un poco la percepción que tengo como investigador. Por supuesto que
van a buscar ser objetivos, ¿no? Pero uno cuando está haciendo entrevista o cuando está haciendo observaciones más que nada, se da cuenta de algunos lenguajes que acompañan a la recolección en sí y ayudan mucho en esta etapa de análisis. Bueno, este cuadrito está en Sampieri, que de nuevo son pasos desde la recolección hasta llegar a los resultados. No quiero volverlo teórico a esto, así que vamos a pasar a esta parte que me interesa. Tenemos la recolección de datos, ¿sí? Ya tenemos todos los datos, los tenemos en bruto. Bien. Pueden haber identificado las variables o pueden encontrarse en la situación de que no las han identificado. ¿Cuál es una técnica sencilla que tenemos? Pueden ver un cuadro. En el cuadro, digamos que es un cuadro del estilo resumen, donde directamente van a ir anotando aquellos temas que más se repiten. ¿Sí? Por supuesto que va a depender, cada punto, por ejemplo, no van a poner uno, sino que pueden poner entrevista a tal persona, o observación 1, tal fecha, observación 2, tal fecha, ¿sí? Y van a ir viendo cuáles se repiten un poco más. Esta parte de la primera columna, como les dijo el profe Mura, es importante que ustedes lo resalten y que lo identifiquen, que la recolección o los datos obtenidos son en diferentes momentos, ¿sí? Porque el contexto que acompaña a cada uno de esos momentos, como les dije, nuevamente es importante. Entonces, por ejemplo, el listado de temas, ponen en el primer punto, observación tal, ¿sí? Observación al director de recursos humanos. ¿Cuáles son? Por supuesto que hay una entrevista y demás, ¿no? Yo les estoy diciendo cómo lo van a ir armando. ¿Cuáles son aquellos puntos que más se repiten? Lo van a poner. ¿Cuáles son aquellos que, en general, ¿no? En el segundo punto ya están, en la segunda columna, tercera columna, perdón, ya están un poquito más enfocados en sí a lo que viene a ser la respuesta a la problemática, ¿sí? Al objeto de investigación. ¿Cuáles se repiten? ¿Sí? Que están relacionados al problema de investigación. Y en el tercer punto, dentro de todo, porque ustedes imaginen que están mezclando, ¿cuáles pueden empezar a agrupar de tal manera de crear una sola variable? Este cuadro lo pueden hacer cuando es un poco complicado identificar cuáles son las variables, ¿sí? Ahora, si por ejemplo yo tengo un tema que claramente ya tengo definido cuáles son las variables, directamente lo voy a tener armado, no voy a necesitar llegar al punto del cuadro. Ahora les voy a mostrar un caso práctico. Esta matriz es lo que tienen que desarrollar un poco, es la previa, digamos, al desarrollo en sí de lo que tienen que explicar en el TP3, que es indicar cuáles son las variables y qué código se les puede asignar. Y paro acá. Miren esto. Creo que aquí. Este cuadrito los puede ayudar, un cuadro de doble entrada que los va a ayudar en el caso de realizar el análisis. Aquí les puse un ejemplito práctico. Estos son los objetivos específicos que tiene una investigación X. En primer lugar, elaborar un marco teórico sobre las consecuencias generadas por la producción de baterías de una empresa en la zona tal. O sea que la investigación está relacionada al impacto ambiental y social que tiene la producción de baterías de la empresa X. En segundo lugar, informar acerca de la resolución y el estado actual de los conflictos legales que tiene la empresa con la comunidad. En tercer lugar, comunicar sobre los efectos positivos y negativos de la actividad. Estos son los objetivos que ustedes ya tendrían que o ya tienen en realidad planteado en el TP1. Son los objetivos específicos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Sí.
Objetivo específico, listo. Esto ya se marca, ya está planteado. Luego, tengo la técnica de recolección ya desarrollada, que ustedes la desarrollaron en el TP2, en la dimensión estratégica. Bueno, primero explica cuál es el objetivo, quiénes son ustedes, cuál es el objetivo de la entrevista y demás, cuánto va a demorar llevar a cabo la entrevista. Y las preguntas son, ¿usted considera que en el barrio se han producido modificaciones por el impacto de la fábrica? ¿Qué tipo de repercusiones reconoce? ¿Qué opina usted sobre la contaminación ambiental producida por la empresa XY? ¿De qué manera cree que la empresa podría reducir la contaminación? Podría mencionar usted los aspectos positivos y negativos que destaca la presencia, bueno, de la batería, ¿no? Ahí me falta, perdón, pero lo armé y faltaba lo de la batería. Bueno, entonces, hagamos cuenta que esta entrevista la va desarrollando a diferentes integrantes de la comunidad donde se encuentra instalada la empresa de baterías X. En este caso, previamente en la investigación yo ya identifiqué cuáles son las categorías. En cuanto a impacto ambiental, identifiqué impacto hídrico, impacto sonoro, modificaciones topográficas, y puedo seguir añadiendo otras categorías. Y aquí yo voy a tener entrevistas. Entrevista la voy a tener en algún lado. Reciente, entrevista. Esta entrevista, miren, por ejemplo, esta es la entrevista de... Esta sería la primera entrevista desarrollada a Juan, ¿no? Esta sería la técnica de recolección. Entonces, le preguntan a Juan, que vive en el barrio donde se encuentra la fábrica, y él responde, ¿usted considera que en el barrio se han producido modificaciones por el impacto de la fábrica XY? Mi nombre es Juan y yo soy vecino del barrio hace 15 años. Se puede escuchar en diferentes horarios explosiones y los fines de semana humo en las inmediaciones a la fábrica. Si bien no conozco que se hayan llevado a cabo investigaciones sobre el impacto ambiental, puede indicarlo que los ruidos se intensifican en la mañana y se encuentra mucha basura en las cercanías. Considero que es muy peligroso dado que nuestros hijos juegan en las inmediaciones y no se encuentra correctamente cerrado o perimetrado el espacio que pertenece a la fábrica, lo que hace que cualquiera pueda ingresar o estar en contacto con materiales que desconocemos. Desconozco cómo es el consumo de agua en el barrio o si existen napas que se encuentran afectadas. Bueno, en que acá Juan directamente lo que hace es responder a la pregunta de cuáles son las modificaciones o el impacto que él ha reconocido en el barrio. Incluso la pregunta está realizada de manera general, no dice si es un impacto ambiental o si es un impacto social. Pero él menciona las dos cosas. Por un lado, está resaltado el impacto ambiental, porque responde al primer punto, o sea, a la primera... Esperen un segundito. Que alguien quiere entrar a la... Me va a trabar toda la... Ahí está. Y entrevista. O sea, la técnica de recolección era una entrevista, se la realizaron a Juan, al primer vecino, y de las respuestas nosotros lo que vamos a ir haciendo es marcando, resaltando como ustedes deseen, y trasladando a mi cuadro, mi matriz de relaciones. Entonces, el primer entrevistado, Juan, puede ser un entrevistado, puede ser, por ejemplo, directamente que hayan realizado cuestionarios a barrios, puede ser alguna fuente, como por ejemplo análisis de documentación, de INDEC, análisis de documentación que hayan realizado cualquier cámara, federación, alguna investigación previa. O sea que el punto de entrevistado uno fuente hace referencia a qué le están aplicando ustedes, o a quién o a qué le están aplicando la técnica de recolección de datos.
Y como yo ya tenía identificadas las variables, hídrico, sonoro y modificaciones topográficas, directamente lo que hago es ir copiando las partes que considero que son importantes y que responden a, a este punto de impacto ambiental. Así voy a ir haciendo con cada uno de los entrevistados. Entrevista 1, 2, 3, o también puede ser entrevista 1, 2, ya acá directamente ya pongo una fuente que es un análisis o una investigación que se ha desarrollado sobre el impacto de la producción de baterías. Una vez que yo ya armé mi cuadrito, mi matriz de doble entrada, lo que hago es llevar a cabo un análisis de cada uno de los puntos. Acá yo estoy respondiendo recién el punto 1. ¿Bien? O sea, este cuadrito, ¿para qué me sirve? Si yo ya tengo las variables identificadas para realizar el análisis en sí de todos aquellos datos que haya relevado. Si todavía no llegué al punto de identificar cuáles son las categorías y dentro de ellas, dentro de la categoría de impacto ambiental, cuáles fueron las variables, tengo que ir al punto anterior, que lo vimos recién en la presentación, que es poder identificar cuáles son las variables si no lo logro llevar a cabo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Se perdieron. Sí. No, está bien. Está bien, bueno. Entonces, el punto del análisis ya sería esto. El punto, hago referencia al análisis en sí, ¿no? ¿Cómo lo voy a analizar yo? ¿Cómo lo voy a ordenar para analizarlo? ¿Cómo lo voy a ir disminuyendo esta información bruta que yo ya tengo, pasarla a una herramienta que a mí me permita poder llegar a conclusiones? Así como puedo utilizar esta matriz de relación de categorías, también puedo hacer un cuadro comparativo de otra forma. También puedo hacer un mapa conceptual, puedo hacer un árbol. Todo aquello que a ustedes los ayude y que ustedes consideran de que es apropiado para la investigación que están llevando a cabo, ¿no? Ahora bien, exclusivamente el TP, ¿qué les pide a ustedes en el punto de análisis? No llegar a esto, porque ustedes no van a hacer una recolección de datos. Este cuadrito yo lo uso cuando ya hice la recolección. Como ustedes se paran en el punto anterior, lo que tienen que hacer es, el cuadro que identifique. Bueno, primero, indicar qué tipo de análisis de datos es. Que por supuesto con Vane vamos a ver que esté relacionado al enfoque, teóricamente. Tiene que tener un respaldo teórico. Y después, realizar un pequeño cuadro, lo posible, que indique cuáles son las categorías y cuáles son las variables. ¿Cómo van a identificar las categorías y las variables? Si ustedes no las tienen identificadas ya, porque imaginen que en el objetivo específico, el objeto de la investigación, el objetivo específico, incluso el marco teórico y en la hipótesis, en la aproximación, ustedes ya tienen identificadas previamente algunas variables. Si ustedes ven que no pueden identificarlo de esa manera a las variables que se encuentran dentro de cada categoría, lo que pueden hacer es armar el cuadrito anterior que les dije e ir entre ustedes charlando cuáles pueden ser las posibles respuestas para definir cuáles van a ser las variables de análisis. ¿Hasta ahí van lo que tienen que hacer el TP? Ahí está. Profe, ¿hay un límite de categorías, por ejemplo, no sé, hasta 4 o 5 o las que nosotros veamos convenientes? La que usted considera que es conveniente para su TP. Bien. No hay. Eso Por está su- relacionado con los objetivos específicos, ¿no? Sí, señora, está relacionado con los objetivos específicos, así lo va armando. Lo que le decía es que si ustedes con los objetivos, incluso con los objetivos específicos, no lo pueden armar, se llega al punto del armado con este cuadrito que vimos antes. No sé si lo va a mostrar. Si no, se para toda mi computadora y no quiero ver. Pero por acá, más adelante. Esperen que ya llego. Con este cuadrito.
O sea, si yo no lo identifiqué, este cuadrito me ayuda a identificar cuáles son las variables. Después hay algunas que es súper fácil poder identificarlas, que son, por ejemplo, dentro del sexo van a poner femenino, masculino, ¿sí? En el caso de que sea género, bueno, ya pueden poner masculino, femenino, otros, o la identificación de DC, ¿sí? Por ejemplo, Raúl les hablaba del rango etario, que por ahí las formas de armarlo, dependiendo mucho de la investigación, no es centrarse tanto y acortarlo tanto en edad, por ejemplo, de 1 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, sino que se va a ir armando en relación al objeto de la investigación de ustedes. Pero mi recomendación es, van al TP1, se fijan cuáles son los objetivos específicos y van a ir sacando desde ahí cuáles son las variables. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Profesora, a mí me quedó una duda. Con relación a las categorías son las entrevista 1, 2, 3, o son las categorías, se está refiriendo a las variables? Son las categorías de estudio y dentro de las categorías va a tener variables. Por ejemplo, aquí, espérenme, aquí, Sí, estos son entrevista 1, 2, 3, 4, sí, ¿sí? O fuente, diario Ancasti, diario EQ, bien, lo que sea, sí. ¿sí? Bueno, en la categoría, mi categoría acá es impacto ambiental, solo que no la resalté, perdón. Bien, ¿Sí? perfecto. Y dentro de Sí, impacto ambiental, yo fui identificando cada uno ahí vienen de, las variables. y señoras que yo voy a Bien, estudiar. Y bien. después voy a analizar. Bien, bien, ¿Bien? gracias. Sí, Bien. sí, sí, gracias. Bien, entonces de ahí vamos con el punto de análisis. Esperen, que le puse creo que un poquito más. Bueno, si yo ya tengo el programa Salvador, estos son los 4 programas que ya lo vieron un poco con Raúl, que les mencionó que se utilizan. Sí, en Latinoamérica, Atlas T es el más utilizado. ¿Qué pasa con el programita? Directamente ya les arroja los resultados, ¿no? Yo lo que hago es poner aquellos datos en bruto y toda la codificación del análisis en sí ya lo realiza Atlas T. Acá tienen los nombres, Atlas T y yo. ¿Sí? Bueno, ahora, ahí estamos en cuanto a análisis cualitativo. En cuanto a análisis cuanti, de nuevo, estamos en una materia que es un poco complicada desarrollarlo por la variedad de carreras y planes de estudio que tenemos aquí, entonces tenemos gente que todavía ni siquiera vio estadísticas, así que acá ya es un poco complejo. Si están en un análisis cuantitativo, que por lo menos yo no tuve ninguno, me parece, entre mi grupo, dado que la mayoría son mixtos, se trata directamente de la manipulación de números. Y directamente ustedes en análisis cuanti van a explicar conceptualmente qué significa. Y no les voy a pedir que desarrollen qué tipo de método van a utilizar. Porque esto directamente, la manipulación de números, es necesario llegar a estadística, por lo menos saber lo que es una prueba paramétrica, cuáles son los tipos, la normal y demás. De acá ya les voy a empezar a hablar en chino. Y estos son los programas. A ver, el programa más reconocido y el más utilizado, el SPSS, por todos. Bien, ahí cortamos análisis. ¿Cómo vamos en análisis? Así paso a la parte de hacer un poquito de cosas. Vamos a la parte de normas acá. ¿Están? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sigo a normas APA? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bien. Lo que quería decir en cuanto a la recolección de datos en sí, que no les había dicho, es que el límite, cuando vamos aplicando las técnicas de recolección, es cuando nos vamos dando cuenta de que la variable tiene una saturación, ¿sí? Que las categorías tienen saturación. Cuando tenemos una saturación, cuando sabemos que
no sabemos, identificamos de que vamos encontrando las mismas respuestas a las preguntas realizadas, ¿sí? Entonces estamos ante saturaciones de categorías. Por lo tanto, no seguimos aplicando la herramienta de recolección. Otro punto que también es importante remarcar es que en el análisis cualitativo, mientras vamos haciendo el análisis de datos, le decía que yo voy recolectando y voy analizando, voy recolectando y voy analizando. ¿Y esto por qué? Porque mientras voy analizando, hago cuenta primero, la segunda entrevista, quizás me doy cuenta, o encuesta, lo que fuese, observación, me doy cuenta que quizás necesito ampliar mis objetos de investigación, aquellos sujetos de investigación, claro. O me doy cuenta de que las herramientas de recolección no responden a mis objetivos específicos, o no puedo llegar a responder los problemas que tengo. Por eso es que el análisis de datos cualitativos tiene esta forma de espiral que en todo momento vamos regresando, ¿sí? Y quizás modificamos algo para ir de nuevo a la recolección y al propio análisis. No es que recolectamos toda la info y analizamos. Por eso es que les remarco esta parte de, en uno, recolecto todo y analizo en cuanti, en el cual y no. Porque ahí me voy a ir dando cuenta si necesito o no ampliar mi muestra, modificar la herramienta de recolección, fijarme, por ejemplo, que en el cuaderno o en la bitácora donde yo llevo las observaciones, tengo que chequear algo más que no estoy respondiendo, necesito una nueva observación y demás. Solo esa aclaración. Bueno, llegamos a norma ZAPA 7. No me voy a poner a hablar de toda la teoría que ya la vieron con Raúl. Básicamente, voy a dar los puntos más importantes de normas APA y la práctica en sí. Porque vamos a ver un poquito amplio normas APA. Norma APA distingue entre cita y entre parafraseo. ¿Cuándo habla de cita y cuándo habla de parafraseo? Se cortó, profe, el sonido. El audio. Ah, ahí está. ¿Cuándo habla de parafraseo y cuándo habla de cita? ¿Qué diferencia encontramos entre una y la otra? Cita es copiar textual, tal cual, copy-pegue, así como está. Algo que siempre remarco, copy-pegue, incluso hasta con errores, como yo lo encuentro en la página web, como yo lo encuentro en el libro, tal cual como está. Eso es una cita, o sea, voy desarrollando el cuerpo del texto, miren, por ejemplo, tengo alguna tesis. Yo voy desarrollando mi tesis, necesito armar una cita textual. Esto es una cita, es decir, un desarrollo tal cual se encuentra en el texto. Si yo voy al Poder Ejecutivo de Catamarca, al decreto del Poder Ejecutivo, en su artículo tanto, que ya describe acá arriba, artículo 5, inciso F, encuentro tal cual este detalle. Ya tenemos 45. Esta es una cita de más de 45 palabras. ¿Qué significa entonces? Cita, tal cual lo encuentro en el texto. Parafraseo ahora, ¿qué es? Explicar con mis palabras algo que ha escrito un determinado autor. Y dentro de las citas y dentro del parafraseo, dentro de las citas yo voy a tener aquellas citas que son menos de 40 palabras, aquellas citas que son más de 40 palabras, o se denominan en bloque. Dentro de ambas puedo tener con énfasis en el texto y con énfasis en el autor. Entonces, copio y pegue algo. Vamos, por ejemplo, a Junior Urbano. Perdona, a San Pierre, que les quería mostrar acá. Voy a San Pierre. Listo. ¿Qué cantidad de palabras tiene este texto? Lo quiero copiar. ¿Cómo sé la cantidad de palabras? Para aquel que no sepa, aquí a la izquierda les indica la cantidad de palabras. ¿Bien? Si yo tengo menos de 40 palabras, se tiene que presentar de una manera.
si tiene más de 40 palabras o más, se presenta de otra manera. Con énfasis en el autor y énfasis en el texto. Ahora vamos a ver la diferencia entre énfasis en el autor y énfasis en el texto. En el cuerpo del texto, o sea, en el ensayo, en lo que yo vaya desarrollando, cuando hago la presentación, cuando yo cito, voy a poner apellido de autor, año y en lo posible la página del libro, ¿sí? O de donde fuese que lo encuentres. Por ejemplo, si es una página web, no va a tener página. Si es un PDF que lo baje desde un libro digital, va a tener una página, lo posible. Si no tengo la página, bueno, no hay drama. Directamente se pone el apellido y el año de publicación. Esto es cuando yo estoy en el cuerpo del texto, cuando yo estoy citando, ¿sí? O después van a ver cuando yo hago un parafraseo. No así cuando voy a desarrollar la referencia bibliográfica que es al final del texto. Quiero que eso quede claro. ¿De qué manera se presenta? Cuando es énfasis en el texto es fácil. Recuerden, así como lo indica el nombre, lo primero que voy a colocar es el texto. ¿Ok? Es énfasis en el autor, lo primero que voy a colocar es el apellido del autor. Y después va a venir el texto. Una cita con énfasis en el texto, copio y pego, esto es menos de 40 palabras, cursiva, comillita, comilla, abro paréntesis, apellido de autor, coma, año de publicación, cierro paréntesis. Si tengo la página, coloco la página. Si tengo dos autores, van los dos autores. Si tengo un autor corporativo, va el autor corporativo, con una salvedad. Si es la primera vez que yo utilizo un autor corporativo, y si ese autor corporativo o esa organización, digamos, tiene siglas, yo no voy a colocar las siglas la primera vez que realizo una cita, sino que voy a poner directamente el nombre completo de la corporación. Y luego, y puedo indicar las citas, luego poner el nombre completo y luego, si vuelvo a utilizar ese autor, directamente voy a poner las citas. Por ejemplo, si yo voy a utilizar algo de INDEC, no voy a poner paréntesis INDEC año 2010. Voy a poner Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, año 2010. Ya en la próxima publicación que yo hago, la próxima vez que yo hago una referencia sobre INDEC, sí puedo utilizar las siglas INDEC. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien, esto es con énfasis en el ¿Cómo texto. sería, profe? ¿Puede repetir? Disculpe. Sí. ¿El corporativo? ¿Con siglas? Sí, sí. Sí. Lo que decía es que, por ejemplo, en lugar de tener un autor así corporativo, abro paréntesis, no voy a poner las siglas INDEC, sino que la primera vez que yo hago una citación sobre esta organización, lo que voy a poner es el nombre completo. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Sí? INDEC. Sí, ¿Sí? bien. No, bien, eso no suena que lo entendieron. No, sí, ya ¿Sí? entendí. Bien. ¿Por qué es esto? Porque voy a lo de siempre. Cualquier persona puede tomar mi texto, mi investigación, y no puedo dar por sentado que todos reconocen ya, no sé, por ejemplo, siglas, ¿sí? Que alguien reconoce organizaciones. No sé si está por acá nuestra compañera de intercambio, pero quizá ella no sabe lo que es INDEC. Y la mayoría de nosotros debe saber lo que es el INDEC, ¿verdad? Imaginen que ella toma el texto, entonces, digamos, hay que ponerlo completo. De igual manera, conceptualmente, siempre es importante de que se realicen el desarrollo conceptual y no dar por sentado que ya se reconocen algunos conceptos. Entonces, cuando es énfasis en el texto, comilla, texto, comilla, apellido y año de publicación. ¿Énfasis en el autor? No, primero autor, y acá recién está la cita, ¿la ven? Esto en menos de 40 palabras. Y va el año de publicación. Ahora bien, cuando es una cita en bloque, aquella que yo tengo 40 palabras o más. ¿Cuál es la gran diferencia? No se colocan comillas. Pueden ver de que no tengo comillas ahí en ningún lado. Y tienen que dejar un margen hacia la izquierda. ¿Lo ven aquí?
¿Lo ven aquí? De nuevo, con énfasis en el texto se desarrolla directamente, se da un salto, digamos, dejan un margen, se pega o se escribe directamente la cita, tal cual la encuentran, apellido de autor, año de publicación. Y de nuevo tengo la página. Si no tengo la página, no hay problema. Si no la tengo la página, ¿no? Si la tengo, la coloco. Énfasis en el autor, apellido del autor, y aquí está mi cita de nuevo. ¿Ven? Esto cuando tengo 40 palabras o más. Se deja un margen y no se colocan comillas. Hasta ahí, ¿vamos? Profe, perdón, ¿en el anterior no se dejaba margen tampoco? En el anterior no se dejaba margen, aquí sí se deja margen. Ah, Bueno, no está justificado, pero digamos que acá hay texto y acá tienen texto y acá tienen texto, ¿sí? No se deja un margen hacia la izquierda, no se da un salto. No sé si tengo alguna en los tesis. Quiero ver si tengo alguna acá para mostrarles. No, bueno, no encuentro ningún con menos de 40 palabras para mostrarles, pero digamos, el texto va continuado, se abre comillas. No tengo. Va continuado, se abre comillas, se pega el texto, se copia el texto, digamos, y se cierra comillas. En cambio del otro, sí, yo ya doy un salto a mi texto, al que ya vengo desarrollando. Doy el salto y dejo un margen hacia la izquierda. ¿Bien? Profesora, disculpe, O sea, sí, dígame. en el caso este del bloque, primero se hace un parafraseo y después se coloca la cita en ambos casos y se deja el margen. No, el parafraseo es otra cosa. El parafraseo, Estela, es cuando yo explico con mis palabras el texto. Cuando yo interpreto un todo. texto. Bien. Todo un texto. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en el caso este de Tobar, que lo tengo que, bueno, de acuerdo a Tobar, que del año 1986, él explica que entre los años 1750 y 1800 pasó tal y tal y tal y tal cosa. Es un Bien, parafraseo. perfecto. Sí. Yo con mis pensaba palabras... Pensaba que era como en el caso anterior, que hacía como una pequeña introducción, decía para, Sabater, tal cosa. Pensaba que a eso se refería con el parafraseo y recién se hacía la cita. Pero el parafraseo es que yo explico todo, digamos, el texto. Sí, señora, yo interpreto, bien. Explico el texto, no desarrollo tal cual está. Sí. Eso es un parafraseo. Yo creo que llego a ver el parafraseo. Bien. No, voy a bibliografía. Eso es un parafraseo, digamos, a diferencia de lo que es una cita textual. La textual, así tal cual la encuentro, se presenta. No es que yo voy a ir explicando algo. En cambio acá, en el parafraseo, tengo el texto, lo interpreto, lo puedo resumir, lo puedo ir explicando como ustedes quieran, pero no uso las mismas palabras. Porque si yo utilizo las mismas palabras y no indico cuál es el autor, digamos, me estoy apropiando de un término, una investigación, un concepto que no me pertenece, que no lo desarrollé yo, ¿en qué estamos incurriendo? En plagio. Sí, señora, estoy incurriendo en plagio. Así es. Entonces, profe, dígame. Acá en bloque, entonces lo que tenemos arriba y lo que tenemos abajo es similar, porque veo que primero hace como una introducción y después pone la cita en ambos casos, en el texto y en el autor. Aquí lo que tenemos es, en el texto, en el texto, al finalizar, pone el apellido, el año y la página. Esta es su cita. Bien. Y en el texto, perdón, este es el texto. Bien. Y en el autor pongo el apellido del autor y recién desarrollo. Viene la cita y al último ponemos el año de la publicación y la página. Bien. Claro, mire que es lo mismo que la cita con menos de 40. Sí. Con énfasis en el texto, yo desarrollo el texto y recién pongo año, apellido y año. Y con énfasis, y con el bloque, con énfasis en el texto de nuevo, voy desarrollando mi texto, esto es un extracto, voy desarrollando el texto, coloco
aquí mi cita, y va el apellido y el año de publicación. Si yo lo presento a esto, Estela, con más de 40 palabras, ¿ves que directamente yo dejo el margen y está totalmente diferenciado del desarrollo que yo vengo haciendo del Sí, texto? sí, sí, Se eso nota que es una cita en bloque. sí, no me había dado cuenta de la diferencia en letras amarillas. Esa era la Esta era diferencia. la consulta. Bien. Sí, sí, gracias. De nada. Entonces, digamos, dentro del texto que yo voy desarrollando voy a encontrar tanto lo que es una cita como un parafraseo. El parafraseo, como le decía recién, lo explico con mis palabras, pero voy a indicarle de igual manera el autor. Por ejemplo, de acuerdo a Juni Urban, el análisis cuantitativo hace referencia a tal y tal cosa que yo voy explicando. En una cita lo que voy a hacer es copiar directamente con las palabras lo que desarrolla Juni Urban. ¿Sí? No explico, sino, digamos, si yo lo tengo el texto sería como un copy-pegue de alguna manera de lo que dice Juni Urban. Ahora bien, al finalizar mi documento lo que tengo es la bibliografía. Aquí yo lo que tengo son las referencias finales. Ya no voy a colocar solamente el apellido del autor y el año, sino que se tiene que poner todos los datos. Aquí tengo, en la presentación esta tengo libro, este es el caso del libro, dos autores, creo que a ustedes les pido dos autores en el TP3, el autor 1, apellido, inicial, si tuviese otro inicial también, y el segundo autor, que va el apellido, la inicial y el inicial. La fecha de publicación, el título de la obra y la editorial. En el caso que fuese tomada la página web, la URL. Y así con cada uno, ¿no? El nombre del grupo y demás, la organización, o bueno, desde dónde se toma. ¿Dónde encuentro yo estos datos? Que les quiero mostrar ahora. Miren esto. Si yo voy a un libro, generalmente en la segunda o tercera página del libro, hay un cuadrito que da la impresión que fuese como para archivar. Espero que yo lo pase. Que ahí van a encontrar todos los datos que tienen que tomar para realizar la referencia. Bueno, acá ya lo tiene, a ver. Bueno, Sampieri no lo tiene como un cuadrito, pero lo tiene en la primera página. Aquí están los datos de la publicación. En este caso es metodología de la investigación, sexta edición. ¿Cuál es la editorial? Aquí está. Y o sea que en las primeras páginas puede identificar y quiénes son los autores. ¿Qué sucede? En norma APA 6, nosotros utilizábamos lo que se llamaba la ciudad de publicación. Entonces, teníamos que colocar al finalizar después de la editorial, por ejemplo, Buenos Aires, aquí en este caso la editorial, la publicación fue realizada en México, el Distrito Federal, Barcelona o lo que fuese. ¿Sí? Desde normas APA 7 ya no utilizamos la publicación, la ciudad, perdón. Entonces ven que acá yo en ningún momento nombro a la ciudad de publicación. Antes, luego de la editorial, se colocaba la ciudad de publicación. Si yo estoy desde el buscador, el académico, miren, acá puse Juni Urbano. Vamos a buscar directamente metodología de la investigación. Sampieri. Estoy en el buscador, ¿no? ¿Me siguen todos? Si tengo un libro, lo busco en las primeras páginas. Si estoy en un buscador, ven que acá tengo unas comillitas. Toco en la comilla. Miren qué buenísimo esto.
directamente me indica cómo tengo que realizar la referencia de acuerdo a normas APA. Lo que les digo es que ya no se coloca la ciudad. Ojo, precaución acá, estamos viendo normas APA 7, o sea que esta partecita de la ciudad ya no la tienen que inscribir. ¿Me van siguiendo ahí cómo se busca? Es Sí, re fácil. Sí. O sea que si hacen un plagio acá es para matarlo porque es facilísima esta parte. Creo que los años anteriores no les decía esto para que no lo copien tal cual. Ahí está, Juni, apellido de autor, iniciales, y apellido del otro autor, iniciales, fecha de publicación, nombre del libro y la editorial. Ven que en este caso no les dice dónde fue y cuál es la ciudad de la publicación, dice directamente Editorial Brujas. Eso es normas APA 7. ¿Y eso, profe, por qué? ¿Hay alguna razón por qué no se pone más la ciudad? Son las convenciones, en realidad, de que así salen normas APA 7. Son convenciones que se van modificando de año a año, por ejemplo. Incluso normas APA 7 tiene una modificación que es súper importante, que nos dice que en el momento que nosotros vayamos desarrollando el texto, es importante no hacer ningún acto de discriminación ni algún maltrato, digamos, hacia la persona que nosotros le hicimos la entrevista. Entonces, hasta el punto de, no podemos utilizar la palabra, no sé, morocho, por ejemplo, ¿sí? Porque puede ser racista. O sea, te hace esos llamados de atención, normas APA 7, hasta ese punto. Si sabes que la persona no se identifica con el género que indica su DNI y vos sabés cómo se llama, con qué nombre se identifica esa persona, según normas APA 7, te pide que por favor utilices ese nombre, ¿sí? O sea que de año a, o sea, no de año a año, porque no todos los años salen normas APA, sino que de convención a convención van modificándolo. Pero es exclusivo de normas APA 7. Bueno, estaba en... Bueno, aquí entonces ya saben cómo buscarlo. En un libro también saben cómo buscarlo, ¿sí? Ahora les voy a explicar cómo se realiza en un texto. ¿Me siguen todos? Estoy en Word. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Sí. ¿De qué manera puedo utilizarlo Word para realizar el citado y después directamente lo va a cargar en la bibliografía? Voy a referencias, insertar cita. Aquí indico, mi compu es viejita, así que no tiene la 7ª edición de normas APA, sino ahí pueden desplegar y van a elegir la norma correspondiente. En el caso que tengan norma APA 7, colocan normas APA 7, ¿sí? Insertar cita, agregar nueva fuente. Voy a poner el autor. En este caso, bueno, que dijimos que vamos a poner Julia Urbano. El título. Pero estaban las iniciales. Lo copio por acá. ¿Por qué les quiero enseñar esto? Generalmente, cuando están desarrollando trabajos extensos, sucede que vamos utilizando algunas fuentes, algunos autores, vamos armando el marco teórico, lo que fuese, hacemos parafraseos, citas, y luego, cuando vamos a la parte de bibliografía, nos olvidamos totalmente que utilizamos ese autor. O decimos, oh, no, ¿de dónde saqué? ¿Cuál era la fuente que saqué esto? Y empiezas a buscar entre todos los archivos para saber cuál era. Y quizás te estás olvidando de poner algo en la bibliografía, porque todo lo que yo cito, todo lo que yo utilizo en el cuerpo de mi documento, sí o sí tiene que tener su referencia final. Esto es súper importante.
Entonces en autor yo pongo Junior Urbano. El título, técnicas para investigar. Me cuenta que sigue recursos metodológicos, tal. El año de publicación, el año 2006. Si yo coloco ciudad, cuando haga la referencia final, al estar utilizando normas APA 6, va a salir la ciudad. No lo voy a poner porque voy a estar utilizando normas APA 7, y en el editorial voy a poner Brujas. Uni, J. Aquí voy a indicar que es un libro. Está todo ok. Si yo pongo a mostrar todos los campos, se despliegan todas las opciones. Acepto. Listo. Esto, falta ahí que agregue Urbano. Editar fuente. Bueno, en realidad ahí hay que poner de cada autor, el apellido, el nombre, en el caso que tenga seguro, para que salga el J y el A, y después tenemos que añadir a Urbano también, ¿sí? Porque son dos personas, no es Junior Urbano, una sola persona. A Urbano, la inicial de Urbano, los nombres de Urbano, y ya van a aparecer los dos. Entonces cuando yo desarrolle la cita, después, listo, esta referencia que utilicé, si actualizo mi bibliografía, tendría que aparecer Junior Urbano. ¿Ven? Como le digo, acá falta Urbano porque hay que cargarlo de manera diferente. Esto está buenísimo, si bien no lo van a ver en la materia, o sea, no es para que lo utilicen en el trabajo práctico, es importante cuando ustedes desarrollen algunos trabajos finales o lo que fuese, tener esta herramienta identificada porque te soluciona muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No tenés que estar anotando en cualquier papel y después recordando. ¿Ven cómo hice directamente? Dame cuenta que yo ya desarrollé todo mi trabajo, nunca hice la bibliografía, entonces voy directamente a bibliografía, elijo el formato que quiero, listo, ahí están cargadas todas. Y a medida que yo voy desarrollando y agregando fuentes, voy actualizando y van saltando las nuevas fuentes que después se utilizan. Esta es la herramienta de Word que estaba buenísimo utilizarla, por un tema de que entre tanto desarrollo, es muy común que lo dejemos de lado. Dejemos de lado cuáles eran los libros que utilizamos, ¿no? ¿Entendieron ahí cómo se utiliza? ¿O no les interesa porque no está en el TP? Después les va a interesar más adelante cuando hagan trabajos. Estela, ¿cómo vas? Bien, perfecto. ¿Bien? Sí. Bueno, para su tesis de posgrado puedo utilizar la referencia. Ay, Dios quiere. Así va a ser. Bueno, aquí en la presentación también cómo citar leyes y documentos legales. Expliqué en el caso de que fuera el ejemplo del el código procesal. Bueno, ahí indican, ejemplo, código procesal penal, la abreviación, esto que le decía hace rato, que no siempre, cuando desarrollamos algo, no podemos usar directamente la abreviación o las siglas o lo que fuese, el número y año de la ley, el artículo a utilizar. ¿Por qué tiene esta distinción? En el caso que utilizan leyes, decretos, códigos y demás, porque es diferente a la citación y a las referencias, perdón, en sí, de un libro de un autor, de dos autores, de más de 3 autores, página web. Si quieren todo esto después se los cargo, si les suma, lo cargo en la...
en Económicas Virtuales. Páginas web. Vamos. En el caso de página web, acá abrí un par. Hay algunas páginas que indican cuál es el autor, y hay otras que no indican cuál es el autor, y directamente tengo que tener la corporación, o indicar la página. Miren, en este caso, abrí dos noticias de ámbito financiero, para no irnos de diario en diario, para que directamente vean los casos. Tengo acá la publicación, ámbito financiero, la fecha, el nombre de la publicación, busca autor, no está, no está, no está. ¿No está? Bien, tendré que utilizar directamente ámbito financiero. Ahora, el mismo diario, diferente nota, nombre de nota, fecha, autor. ¿Sí? En el caso que yo pueda identificar el autor, coloco directamente el autor. En el caso que yo no pueda identificar el autor, voy a poner directamente, en este caso, ámbito financiero. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. ¿Qué debo colocar? Autor, como le dije, organización o autor. Fecha de publicación. ¿Qué pasa si no tengo la fecha? Y ahora les voy a explicar. Título, el sitio y el link. Esto es fundamental. Tienen que poner sí o sí la URL. En este caso, apellido, inicial, el año, el nombre, a qué se debe el texto, ¿sí? Si es público, no es público, si es una investigación y demás. Y la fecha. Si yo no tengo este punto de la fecha, ¿qué sucede? Quizás yo estoy tomando un artículo que no tiene fecha de publicación y la fecha es la fecha que yo consulté, que no es lo mismo. Una cosa es que Estela haya realizado ayer una investigación y la haya colgado, y yo tome la fecha, porque sé que tiene fecha del 26 de septiembre de 2021, y muy diferente que esa investigación yo la tome hoy, 27 de septiembre de 2021, y no tenga fecha de publicación, sí o sí tengo que decir cuándo fue consultado. Es importante que ustedes indiquen cuándo es consultado, cuando no tiene fecha, porque las páginas se van modificando, las páginas se van dando de baja, ¿ok? Entonces, Sí. tengo fecha, apellido, inicial, fecha que Estela hizo la publicación, el nombre y la URL. Si no tiene fecha, porque por ejemplo, bueno, acá me dice cuando el 27 de septiembre a las 12 lo cargaron a este. Y este también hoy. Vamos a otro. Vamos a ver si carga. Bueno, no quiere abrir el Lancaster, ¿qué pasa? Bueno, miren, vamos a ver en el caso de Diario Lancasti, ellos no indican quién es el autor. Por lo tanto, directamente voy a tener que colocar el Lancasti, el título de la publicación y la fecha que yo lo tome. Lunes 27 también indica acá cuándo lo publicaron. En el caso que no indique cuándo, el tema es que ustedes tienen que añadir ahí cuándo fue consultado. Entonces, consultado el 27 de septiembre de 2021. Y sigue con la página. ¿Se entiende? Sí, profe, si no tenemos el autor, a donde dice autor ponemos el nombre, por ejemplo, del diario, ámbito financiero o el Lancasti. Sí, ¿A dónde señora. dice Si usted autor? no tiene el autor, La primera columna. claro, pone acá nombre de grupo, ¿ves? Y Sí. como, mire, si usted tiene el autor, este es el cuadrito. Esto es el Normas APA 7, el resumen que le decía Raúl, me parece. Creo que ahí, o el completo. ¿Qué el autor? Pone el apellido del autor, la fecha de publicación, el título, y de dónde lo tomo. O sea, como en este ejemplo.
Si usted no tiene el autor, tiene que poner el nombre del grupo, ANCA, ámbito financiero, LESQ, OLE, lo que fuese, INDEC, CAM, qué sé yo. SF significa sin fecha, por supuesto, pone SF, el título de la publicación y va a poner consultado el 27 de septiembre de 2021 y la URL. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, estos son los ejemplos que le di recién. Eso es todo normas APA. Eso es todo normas APA. Bien, hasta ahí. ¿Qué consultas tienen? ¿Usted tiene alguna consulta, Carlita? Son las que siempre están por la clase. Ay, profe, yo me quedé con una duda, pero me da vergüenza preguntarle cómo es el tema de la recolección de datos, porque usted nos dijo de que en ese momento, no sé qué fue lo que me pasó, no terminé de escuchar bien, que no nos iba a pedir en este momento de pandemia sobre el tema de la salida campo, trabajo de campo. Que no haga ¿Cómo trabajo de hacemos campo. Claro, ¿cómo hacemos la recolección de datos? O sea, nosotros podemos recolectar los datos o no nos piden en el trabajo la recolección de datos y hacemos solamente todo lo que viene a ser todo texto teórico. Haga el teórico, porque no les puedo, digamos, si lo pueden hacer, buenísimo, pero no los puedo obligar a que lo lleven a cabo, así que no. Bien. ¿Sabe Bien, por qué? gracias. Mire, Estela, puede ser que usted pueda enviar un link con un formulario y hace un cuestionario y no, te hago una Sí. entrevista por mí, pero ¿qué pasa? Hay algunos otros grupos que puede ser, por ejemplo, el turismo en Antofagasta de la Sierra. Bueno, con la Sí. conectividad que encontrás allá, es súper Sí. complicado, digamos, a todos pedirles algo que no lo pueden hacer. De igual Sí. manera, observaciones. No puedo usted obligarlo a que alguien realice una observación si son una persona de riesgo y demás. Sí. ¿Sí? Es por Sí, eso. sí. Entonces lo pueden desarrollar teóricamente, no hay ningún problema. Bien, bien, gracias. O sea, profe, de lo que nos respondan de las entrevistas, nosotros lo tendríamos que narrar como para explicar a qué foco es lo que queremos llegar, ¿es así? Usted tendría en análisis de datos que decir que es un análisis cuantitativo, cualitativo mixto, hacer la fundamentación porque realizar el cuadro que indica, y recuerden el cuadro que vimos recién, cuáles son las variables que están incluidos y demás. Y si tienen ya respuesta en la entrevista, buenísimo, armen el cuadro de matriz. ¿Vieron que yo les hice un cuadro que era una matriz comparativa? Sí. Si tienen ya la entrevista desarrollada, y hagan esa matriz. Porque ahí van, con esa matriz van. Claro, Dígame. nuestra entrevista es cara a cara, por eso. Sí, pero de todas maneras lo van a tener que transcribir. Sí, eso sí, por eso lo que yo le preguntaba directamente, transcribirla las respuestas en forma narrativa y no poner la pregunta, o también debemos poner la pregunta con la respuesta bien formulada. La pregunta con la respuesta tiene que ir como un anexo en realidad. Cuando nosotros llegamos lo ponemos como un anexo, no lo ponemos en el cuerpo del texto. Sí, las conclusiones que yo tomo, el análisis que yo tomo de esa documentación, de esa técnica de recolección que apliqué, el análisis de esas las pongo como conclusiones. Antes de llegar a las conclusiones en sí, lo que hago es el cuadrito, que es un cuadrito comparativo que decía entrevista 1, ya lo sé recién, pero el que vimos hace un ratito en clase, matriz de relación de categorías. Lo que le decía recién es que esperen un segundito que les comparto la pantalla. Bueno. ¿Sí lo ven? Esta matriz lo que tiene es que me ayuda a mí a poder analizar los datos recolectados. ¿Sí? Bien. Acá yo tengo, por ejemplo, entrevista 1, entrevista 2 y demás. Y yo acá tengo las categorías y las variables.
Perfecto. departamental, y acá, bueno, ya la he identificado. O sea, si ustedes ya hicieron entrevistas, hicieron una o no. Estamos, esta semana supuestamente tendríamos las respuestas de esa entrevista. De esa Porque entrevista. está medio complicado el tema de horarios de la gente. Bien. Este cuadrito que ustedes tienen acá, Sí, ¿sí? En sí es el trabajo, digamos, el borrador que ustedes tienen para llegar a las conclusiones. perfecto. Si ustedes lo ponen al borrador, de 10. Si no lo ponen al borrador, pongan directamente las conclusiones a las que arribaron. No hay problema. Bien. Como les digo, Eso no es lo obligatorio. pondríamos, lo anexaríamos directamente al trabajo. O sea, la entrevista completa lo anexa. No hay problema con Perfecto. eso. Y el desarrollo en sí de las conclusiones, lo que le digo, es que puede Sí. desarrollarlo ahí, puede ir indicando. Lo que sí, para llegar a esas conclusiones, está bueno si utilizan esa matriz de relaciones. Perfecto. O algún análisis, por ejemplo, puede ser también un árbol de toma de decisiones, un árbol, un mapa conceptual también, ¿sí? Todo aquello que ustedes los ayude a llegar a esa conclusión. De 10. Gracias, profe. De nada. Vane, ¿querés agregar algo? No, por el momento. Que me acuerde así ahora creo que estuvo todo. Bueno, el Profe, jueves lo que podemos ver es directamente informes, si quieres. profe, una pregunta. Carlita. En el último punto, donde tenemos que hacer las citas textuales, el parafraseo, por ejemplo, hay la parte que dice la referencia de un libro de dos autores, ¿no? Tiene que estar relacionado, o sea, ese libro lo tenemos que usar en nuestra investigación o si no tenemos, usamos como ejemplo alguno. No sé si me explico. Si ustedes no, sí, totalmente. Si ustedes en el marco teórico, en el desarrollo del anteproyecto, no utilizaron ninguno con dos autores, no hay problema, pueden utilizar otro, buscar en la web alguno que esté relacionado en lo posible con el tema de investigación. Bien, gracias. De nada. O sea, no me pongan todos Johnny Urbano. Y yo les dije a mis alumnos, los que me tocaba el grupo, que como les dijiste vos justo, el marco teórico que hicieron en el primer TP, ahí ustedes sacaron información de algún lugar y estaría bueno que usen esas citas, no tanto de Juni Urbano, sino que vayan practicando con lo que ustedes han estado leyendo. Yo les dije a algunos de los chicos que guarden esos enlaces, textos que habían obtenido para que ahora los utilicen. Sí, yo en su momento Nosotros les dije también. páginas web, usamos mucho el internet, digamos. No sé si tantos libros, por eso decíamos. Pone Carlita, busca un libro en PDF, también puede ser, ¿no? Bien. No hay problema. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sinceramente, ¿cómo se ven con el TP3? Están concentrados en otras materias. Vamos y vamos, profesora.